Yo quiero empezar con el presidente porque el presidente es obviamente la primera figura del país y lo que dice o deja de decir o las actitudes que asume, bueno, son noticias y eso en cierta forma monopoliza el mercado de la información. Y hubo dos cosas que me llamaron la atención. Primero, cuando decía que a la oposición por cada mentira le respondería con 3 verdades. Y por el otro lado estuvo la comparecencia en un programa de televisión donde fue entrevistado y se repitió un poquito lo que pasó con una entrevista anterior, un poco más al inicio del periodo, que también estuvo en otro programa, no recuerdo cuál fue, y hubo una entrevista, que no sé si era una entrevista o un monólogo, pero ocurrió, yo pienso que más o menos en la misma tónica. Y antes de examinar algunas de esas cosas, yo quiero decir lo siguiente. El presidente estuvo previamente en otro programa de televisión, hará 10 días, una semana, y lo noté que una comunicadora lo estaba confrontando con cosas que él había dicho en campaña. Era una dama y lo sentí un poco desencajado, si no molesto. El presidente, lo que yo he percibido, una opinión muy personal, no es muy receptivo a las críticas. Creo que se molesta un poco con las críticas. Y en política, tú tienes que tener tolerancia, tú tienes que saber que tú eres la primera figura del Estado, tú tienes que saber que estás en el gobierno y que legalmente y por el hecho de ser el gobierno, está sometido al escrutinio de la población, de los medios de comunicación, en fin, de cualquier ciudadano. Y yo noto que él no encaja con mucha facilidad las críticas. Yo recuerdo al inicio de su mandato que hubo un comunicador que hizo unos pronunciamientos y él llegó a decir en una entrevista como que ellos iban a estar muy atentos de cualquier tipo de difamación, con una cierta sugerencia vedada de que podrían haber consecuencias si se difamaba. Si tú tomas la historia reciente de este país, Balaguer, por ejemplo, yo no creo que haya habido un presidente más vituperado, vilipendiado, maltratado por los medios de comunicación y por ciudadanos en general que Joaquín Balaguer. Pero Joaquín Balaguer tenía una piel de cocodrilo, era un hombre que había sobrevivido a todo y era un sobreviviente de la época de Trujillo, y Balaguer era eso es otra materia prima que ya no creo que exista. Después tú tomas lo que pasó con Peña Gómez, el mismo Leonel Fernández, Danilo Medina, ni se diga. Y todas esas personas no es que han sido criticadas, escrutadas sus gobiernos, sino ellos han sido víctimas de imputaciones personales muy serias, no siempre apegadas a la verdad. Debemos decir eso porque aquí se difama mucho, se recurre mucho al insulto y no siempre hay base de lo que se dice. Entonces yo creo que el presidente Abinader ha sido uno de los presidentes, si no el que más, mejor tratado por los medios de comunicación de este país. Y el hecho de que llegara en el 2020, en una pandemia y con todo lo que precedió, creó una especie de tregua a todos los niveles, donde la gente estaba en COVID. La idea era, bueno, hubo gobierno, salieron del PLD, respiraron y el asunto fue caminando. Y fíjate que el endeudamiento, por ejemplo, fue prácticamente sin que hubiese ningún tipo de cuestionamiento. La oposición fue inexistente. Y eso que se habla continuamente de la pandemia depende de donde usted la vea, desde el punto de vista de recursos y desde el punto de vista de no tener oposición y de que hubiese una especie de aceptación general de la población y de que la tregua política
que tradicionalmente es el primer año, se extendiera fue gracias a la pandemia, porque en la vida la dialéctica demuestra que no todo lo bueno es bueno, lo bueno tiene algo malo y lo malo tiene algunas cosas buenas. Entonces eso hay que examinarlo. Y el presidente no encaja muy bien las críticas y sin embargo ha tenido pocas. Y creo que ha gozado de muy buen tratamiento de la prensa y además de que los grupos que se dedicaban a la crítica, a la campaña persistente, sistematizada, estructurada, organizada, pasaron a formar parte de ese gobierno. Y por eso tú notas también menos resonancia en los medios de comunicación, independientemente de que hay un disuasivo muy importante, que es el enorme gasto de publicidad que tiene el gobierno, y los medios de comunicación en general son empresas. Esas empresas necesitan sobrevivir, pagar sus nóminas, su gasto corriente, su costo operativo cubrirlo. Y entonces se tiene también cuidado de que cualquier crítica sea lo suficientemente elegante y no muy frecuente para que se pueda mantener una convivencia y que ese tipo de gasto o de inversión no deje de llegar. De manera que, habiendo dicho eso, uno de los graves problemas que nosotros tenemos en este país es que la democracia se nutre de la crítica y se nutre de que el sistema de check and balance, de control, poder y control del otro, te crea cierta sensación de precariedad que te hace pactar, te hace negociar, te hace sentir que tú no la tienes nada contigo. Y entonces los liderazgos tienden a hacerse más horizontales que verticales. Y yo pacto con Carmen no me cae totalmente bien, pero Carmen es el Congreso. Y la justicia la veo allá, que me fiscaliza la legalidad. Y eso ayuda a la fortaleza de la democrática, porque los poderes y el sistema de controles recíprocos entonces funciona. Pero aquí esta es una sociedad muy lisonjera, esta es una sociedad con una gran inclinación, fruto de su pobreza humana, y entonces a la gente la echamos a perder, las endiosamos, y eso no hace bien a la democracia, ni hace bien tampoco a la convivencia. Tú tomas el programa último que el presidente estuvo, y cuando yo veía el programa yo decía, oye, se repite una vez más que no hay preguntas que pongan al entrevistado en condición de tener que rebatir y de tener que aclarar, sino que al presidente lo dejan exponer y el presidente obviamente da su versión de los acontecimientos. Por ejemplo, el presidente dice que a él no le gusta la reelección continua, ese sistema. Prefiere un periodo ahora y en 1 o en 2 después, pues que esa persona pueda volver al poder. Yo, con todo el respeto a esa opinión, digo, bueno, pero si a usted no le gusta ese sistema, vamos a hacer algo distinto. Mientras Leonel Balaguer se sacrificó continuamente por la patria, Leonel también le gustaba sacrificarse, Danilo igual sacrificarse. ¿Por qué usted, que es el cambio, no hace algo distinto? ¿Y qué sería algo distinto? Algo distinto sería: el sistema de reelección continua no es el mejor para la vida republicana. La reelección es una gran perversión. Yo por eso voy a tomar la decisión que, a pesar de que las encuestas dicen que yo soy el ganador, y de hecho él dijo en esa misma entrevista que si las elecciones eran en este momento, el PRM ganaba sin ninguna dificultad. Entonces yo lo que digo es, bueno, presidente, pero usted es un sacrificio personal, dijo que era un sacrificio por la patria. Como es un sacrificio de ese tipo, y no hay dudas de que ese tipo de cargas conspiran contra tu vida familiar, la de cualquier persona, porque te la pasas 24/7 atendiendo compromisos, demanda de la gente, todo el mundo está insatisfecho porque tú no puedes, por bien que lo hagas, tú no puedes atender todas las necesidades. Entonces hagámoslo diferente y diga que usted no va
a las elecciones, que usted entiende que en 4 años usted ha hecho una labor titánica, que ha conseguido logros importantes y que usted ha decidido que haya otra persona que aspire. Sin embargo, ese discurso no aparece, que sería lo lógico si esa es tu posición y si tú quieres ser distinto. Porque la verdad, Carmen, que el discurso del sacrificio, el discurso de que yo todavía no sé, no lo he decidido, a mí me parece un recurso muy manido, muy poco novedoso, y como que hemos oído eso muchas veces, y yo creo que el mundo entero, aún en el paraíso, si existiera, se sabe que el presidente Abinader va a correr, que el presidente Abinader va, que el presidente Abinader es un político y está en su derecho de ir porque constitucionalmente le corresponde. Pero yo no entiendo la expectativa, ni tampoco entiendo, a pesar de lo lisonjero que es el dominicano, por qué el periodismo no hace una labor un poco más constructiva y por qué usted no confronta con respeto en la entrevista la posición para usted oír cuál es la respuesta y enriquecer un poco aquel encuentro donde yo creo que es útil y se le pueden sacar informaciones, porque al final del día es la primera figura del país. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.